¿Qué tal, chicos? Buenos días. Hoy día vamos a hablar de uno de los 5 reinos de la naturaleza. El reino que nos toca trabajar, conocer hoy día, es el reino Fungi, o también llamado el reino de los hongos, ¿no? Son unos 5 reinos de la naturaleza, ¿no? De los seres vivientes. Muy bien, algunas características generales de este reino. A ver, la primera característica es que son eucariontes, ¿sí? O sea que tienen células con núcleo, ¿sí? La segunda característica es que pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, ¿sí? Los pluricelulares son, por ejemplo, el honguito que vemos en la imagen. Es un hongo que podemos verlo a simple vista y tiene varias células que lo conforman, ¿sí? El hongo tiene un cuerpo formado por filamentos denominados hifas, ¿sí? Y estas hifas son células fúngicas. La hifa es un tubo, ¿sí? Un tubo de longitud que no tiene tamaño y el grosor es muy pequeño, ¿sí? Y eso mucho depende de la especie. Entonces, los hongos son tanto unicelulares como pluricelulares. La nutrición de los hongos siempre es heterótrofa, ¿sí? Se alimentan de otra especie, no procesan su propio alimento como las plantas, pero en este proceso ellos normalmente absorben, ¿no? Absorben nutrientes. Las células de los hongos presentan paredes celulares, las cuales, las cuales tienen un elemento llamado quitina, ¿ya? Como componente principal. Algunos viven en simbiosis, significa que viven junto con otros seres vivos y con algunas algas y también en raíces de plantas, ¿no? Como en la imagen vemos un honguito que está junto a la raíz de una planta, ¿sí? Algunos pueden ser parásitos de plantas o de animales, o sea, pueden vivir consumiendo el animal, alimentándose del animal o de la planta. Se adaptan a la vida terrestre, hay hongos en la vida terrestre, ¿no? Y también hay hongos acuáticos. Su reproducción es por gemación, se van multiplicando, se van clonando, ¿sí? Es asexual. Eh, Se reproducen también algunos por esporas y estas hifas son parte de la forma del honguito, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias características del reino de los hongos, ¿sí? Ahora, los hongos se clasifican en dos grandes grupos, los hongos mucosos y los hongos que le llaman hongos verdaderos, ¿sí? Los hongos mucosos normalmente son masas medias gelatinosas, ¿no? De protoplasma, le llaman, donde están separados sus núcleos, ¿sí? Eh, a esta masa se le denomina plasmodio, ¿sí? El plasmodio le da la forma a los hongos, ¿no? Este plasmodio va creciendo, se va moviendo por toda la superficie en la cual se encuentra, ¿sí? Y lo que hace es alimentarse de bacterias y otras partículas inorgánicas, ¿no? Como en la figura que vemos ese hongo de color amarillo, ¿no? Es un hongo mucoso que va creciendo por las piedras, ¿no? Luego tenemos los hongos que le llaman hongos verdaderos, ¿sí? En los hongos verdaderos tenemos varios tipos, ¿sí? Por la pronunciación yo les voy a ayudar, ¿ya? El primer hongo se llaman ficomicetos, ¿sí? Todos van a terminar con la terminación, o sea, todos terminan en cetos, ¿ya? Los ficomicetos son filamentosos y tienen esporas, ¿sí? Hay dos grupos, los omicetes y los cigomicetos, ¿sí? El cigomiceto es el hongo que encontramos en el pan, ¿no? Ese pan que a veces uno lo guarda en la casa por muchos días y luego se pone medio verde o medio entre verde y oscuro, ese hongo se llama cigomiceto, ¿sí? El moho negro del pan. Otros hongos son los ascomicetos, los hongos verdaderos, ¿sí? Estos hongos no son unicelulares, no son tan pequeños, ¿sí? Eh, Son hongos que podemos verlos a simple vista. Su cuerpo son de filamentos, ¿sí? Tienen muchos filamentos
son parte o parasitan o viven junto a las raíces de las plantas, ¿no? Las raíces de las plantas, ¿no? Habitan muchas veces en las zonas húmedas terrestres, ¿no? Haremos las imágenes de esos hongos. Parecen flores, no son flores, ¿no? Son hongos. Luego tenemos unos hongos muy conocidos, los habíamos visto alguna vez, por ejemplo, muy similar a las casas de los pitufos, ¿sí? Son esos hongos de colores, ¿no? Tienen como una especie de casco, ¿no? Eh, son hongos que tienen una forma de mazo, ¿no? Llamados basidiomicetos, ¿no? Esos hongos llamados basidiomicetos tienen forma de mazo, ¿no? Y tienen hifas septadas, ¿no? Estas líneas septadas son de colores, parecen que tuviesen un casco, un gorro, ¿no? También viven o se alimentan de raíces de plantas y se alimentan de las bacterias que las plantas otorgan, ¿no? Zonas húmedas también se encuentran. Los hongos imperfectos, o también llamados deuteromicetos, son hongos que tienen una reproducción también asexual, ¿sí? Y muchos de ellos se utilizan para curar enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es el hongo penicillium, ¿sí? Que del hongo penicillium o de la especie penicillium se producen antibióticos llamados penicilina, ¿sí? Otros hongos también le dan sabor al queso, ¿sí? Porque el queso, que es la leche inicialmente, por medio de algún tipo de hongo, se va dando forma y el sabor del queso que algunas veces hemos comido, ¿sí? Otros hongos pueden vivir en la piel, ¿no? Como los dermatofitos, que habitan por ejemplo, en el pie, ¿no? Salen a veces hongos, son los llamados pie de atleta, son en realidad hongos dermatofitos, ¿no? Hay otros hongos que también viven, por ejemplo, en las frutas, ¿no? El que vemos este hongo imperfecto en la imagen de abajo, ¿sí? Es un hongo que vive o absorbe la cáscara, ¿no? De la fruta, la parte externa de la fruta, ¿no? Así que estos hongos también son unicelulares, son muy pequeños, no los podemos ver a simple vista, ¿sí? Y son parte de los hongos imperfectos, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poco las características y clasificación de los hongos, ¿correcto? Entonces, los hongos tenemos algunas características. Son eucariotes, son unicelulares o pluricelulares, tienen nutrición heterótrofa, absorben alimento, ¿sí? Las células hongos tienen paredes celulares. Algunos viven en simbiosis. Cuando dice simbiosis es que viven juntamente con otras especies, ¿sí? Algunos son parásitos. Se adaptan a la vida terrestre y acuática, ¿sí? Se reproducen de dos formas, asexualmente por gemación y sexualmente por esporas. Y por último, tienen unos filamentos llamados hifas, ¿correcto? 10 características de los honguitos. Luego los honguitos se dividen de esta forma, ¿no? Los hongos mucosos, ¿sí? Que son los hongos que podemos ver en algunas partes donde hay tierra, piedras, ¿sí? Los hongos verdaderos, que tienen 4 tipos, ¿sí? Los ficomicetos, los ascomicetos, los basilomicetos y los hongos irregulares, ¿sí? Son 4 tipos o hongos imperfectos, ¿no? Los deuteromicetos son 4 tipos de hongos, ¿correcto? No olvidemos, tenemos los hongos mucosos, los hongos verdaderos, y dentro de los verdaderos tenemos 4 tipos de hongos, ¿sí? Los hongos que son ficomicetos, ascomicetos, basilomicetos y hongos imperfectos, ¿sí? Te puedes guiar también de las iniciales, ¿no? FABH, ¿no? FAB, ¿no? Pico, asco, miceto, basidio, miceto y hongos. Muy bien, nos estamos viendo en la próxima clase, espero que estén todos bien.
Cuídense.